Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. En este caso vamos a recorrer el bello estado de Querétaro. Pasaremos por la zona metropolitana, probaremos sus exquisitos quesos y vinos. Bueno, vino no, pero también iremos a un viñedo donde hubo una exposición de charrería. Y si quieres ver cómo nos fue en cada una de estas experiencias que ofrece el mágico estado de Querétaro, quédate, porque te la pasarás de lujo. Empezaremos por Tequisquiapan, un pueblo mágico del estado de Querétaro que es muy visitado a menudo por turistas. Es una de las ciudades más importantes del estado y más bonitas, por cierto. Aquí tenemos un mapa del estado de Querétaro en general. Como pueden observar, el estado de Querétaro se divide en varias regiones. Una de ellas es la zona metropolitana. Hola, blog. Hoy estamos en Querétaro. La zona metropolitana del estado se caracteriza por ser una de las ciudades más desarrolladas del país, principalmente por la industria que hay. Eso que ven son los famosos arcos de Querétaro, los cuales fueron acueductos durante la época virreinal. Básicamente por la zona metropolitana solo estábamos de paso y después iríamos de camino al viñedo, el cual se ubicaba en Tequisquiapan, en la zona roja que pueden ver por aquí. Durante el camino nos topamos con la famosa Peña de Bernal, la cual es la tercera roca, si es una roca nada más, es la tercera roca más grande del mundo. Y a pesar de que parece una montaña normal, muchos se fascinan al saber que es un monolito, es decir, una roca de una sola pieza. Bernal, que es otro pueblo mágico por la Peña de Bernal, que es como se llama el monolito, es la zona que está en azul. Nosotros vamos a Tequisquiapan, el pueblo que está abajito. Review de... Buena. Recriminando como de costumbre. Como característica, Tequisquiapan está dentro de la lista de pueblos mágicos, la cual es una clasificación a nivel nacional donde están solo los pueblos o lugares que conservan una tradición cultural o un aporte histórico importante para el país. Este pueblo mágico también está dentro de la clasificación de la Ruta del Queso y Vino, la cual es exclusiva del estado de Querétaro y sus alrededores, y es una zona para demarcar las ciudades o pueblos que producen estos productos. Querétaro es importante por su producción de quesos y vinos, ya que son de los mejores del país y hay una alta variedad de todo. El estado de Querétaro fue una zona muy importante durante el virreinato de la Nueva España y posteriormente fue uno de los centros insurgentes que llevaron a la independencia de México. Mientras recorremos estas calles llenas de historia, vamos a probar los famosos quesos de Tequisquiapan. Yo grababa la tabla bien vacía. Ahora sí, el lugar que habían esperado. Ahorita ya estamos por fin en el viñedo, donde en este viñedo también será la exposición de charrería. Esto que pueden observar son las famosas uvas del vino, las cuales se cultivan aquí mismo en el viñedo y que tienen un proceso especial antes de llegar a ser vino. La música que escucharon antes es el tradicional mariachi mexicano. Y ahora sí, vamos a la exposición de charrería. Spider-Man.
Este es nuestro continente de Amazonas. Y pasándola por diferentes como paso por el pueblo también. Adornando este bonito lugar. Vemos a nuestra nena, jovencita linda, galopando con nuestra bandera. Cierra sus ojitos, se nos repite, ya que a mí me gusta pecar de bonito. Que me da de cuando y me dejo ir con todo. Un suspiro, y mi corazón baila y dice al oído, no tiene vida, no tiene vida, es inmensa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Rodri del caballo blanco está alrededor del ruedo y ahí está el brazo, ahí está, a la primera. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya la hizo. La va a desgreñazo, y pegarla a la barra. Vamos a pasar a presentar. ¡Vamos! 25 puntos tiene. Ese con todo. ¡Sala! ¡Ahí está! ¡La excelencia! ¿Eh? 2 de 2. Ahí va. Suelta la reata, empieza a florear. Cuidado. Cuidado, esto pasa. ¡Órale! Bravo, Montañi, tiene la cabeza, presenta, lo mira, tiene la garra, tira, Ahí va, se pega, va ganando, ya es el contacto. De vuelta en Tequisquiapan, algo muy icónico de aquí son las famosas muñecas Lelé, las cuales son un tipo de muñecas elaboradas a mano que venden las personas locales y las cuales son características por su cara simple y sus adornos detallados. En el viñedo, además de haber una cata de vino para los adultos, también hubo un espectáculo musical en vivo de danza y de canto. Otra cosa por aclarar es que es muy bonito caminar por las calles de Querétaro, ya sea de Tequisquiapan, de la ciudad, etc., ya que generalmente la zona cuidada, que viene siendo la zona más antigua, la zona céntrica, suelen ser muy coloridas y con una arquitectura única que las hace increíbles para apreciar. Todo esto combinado con el folclore mexicano, con la convivencia mexicana, lo que le hace una ciudad muy bonita para vivir. Por esta ocasión, hoy fue un vlog corto por estas ciudades, Tequisquiapan, Querétaro y el viñedo de Querétaro. Comenten si ya han ido a un viñedo antes o cuál ha sido su experiencia, o si han ido ya a Querétaro. Esto es todo por hoy. Les recuerdo suscribirse, compartir y darle like. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Aquí tienes una variedad de opciones para escoger, o por si te quieres poner al corriente.